Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, que estamos de Nochevieja, vas de rojo. Espero que sea por eso, ¿eh? Porque como sea por otro motivo, vamos, cerramos el vídeo, pero ya. No, no es por eso, porque es Nochevieja. Aunque Vale, bueno, vale. es verdad que este año va a ser, el año que entra, va a ser protagonista el Partido Socialista judicialmente y bueno, pues puede ser un guiño, pero no precisamente para desearle suerte, sino para que paguen lo que tengan que pagar. Bueno, pues ya que vas de rojo, vamos a hablar de David Sánchez. Venga, año 2025, hemos hablado mucho en el 24 de Begoña Gómez, también hemos hablado de David Sánchez, claro, es lo que tiene Mm. tener 5 imputaciones. Pero parece que cobraba más protagonismo Begoña Gómez, la trama Coldo, etcétera, que seguirá en el 25, obviamente. Pero el arranque del 25 es muy llamativo para el hermanísimo. ¿Cómo Hombre, en el comienza? arranque ¿De qué va a tener que dar explicaciones y qué añito va a tener? va a tener un año complicado. El arranque, desde luego, va a ser para la familia Sánchez, bueno, iba a decir, igual que despide 2024, también te También es digo que verdad. no cambia mucho, pero es verdad que en este comienzo de año el protagonismo absoluto va a ser para David Sánchez, porque hay que recordar que en apenas unos días, el día 9 de enero, está llamado a declarar ante la juez Beatriz Viedma, imputado por 5 delitos. Estamos hablando de delitos contra la hacienda pública, contra la administración, prevaricación, tráfico de influencias, en fin, que no es baladí, ¿no? Tiene que declarar el día 9. Ese mismo día 9 declaran también otros 8 imputados, entre ellos también el presidente de la Diputación de Badajoz, que por cierto, lo contamos también hace unas semanas, 2 días más tarde, el día 11, se va a tener que medir en unas primarias para ver si sigue siendo o no el secretario general de los socialistas de Extremadura. Bueno, declaran ellos dos y declaran toda otra serie de trabajadores que, bueno, pues se espera que puedan aportar luz sobre el sinfín de delitos que podría haber cometido el hermano de Pedro Sánchez, entre ellas también pues la responsable de Cultura, Elisa Moriano, bueno, pues sería una de las que habría participado en la invención, vamos a decirlo así, del cargo como jefe de artes escénicas finalmente, pero primero coordinador de los 2 conservatorios que tenía Badajoz. A ver, aquí hay una serie de cuestiones abiertas que a mí me hace mucha gracia, porque desde el Partido Socialista dicen, bah, ¿dónde está el delito? Vamos a ver, yo entiendo que en el Partido Socialista hayan considerado que el enchufismo, por ordeno y mando del sátrapa, para ellos es tan habitual que ya ha dejado de ser Eso. delictivo, pero por pura costumbre, que es una cosa surrealista. Tenemos la evidencia de que el puesto de trabajo que se estaba creando no era el de David Sánchez y que fue No. alterado. Evidencia, cuando digo evidencia, es que están detectados por la UCO los mails que lo Uh prueban de -huh. arriba a abajo. Tenemos la evidencia de que además, casualmente, cada cambio que se hacía era para acercarlo más a las características que tenía David Sánchez y no a lo que pedían los responsables de los conservatorios. Tenemos el incremento de la partida patrimonial para albergar un cargo de alta dirección, cuando lo que se estaba planteando era un cargo muchísimo más barato. Tenemos que justo la asignación es 12 días después, 11 días la propuesta de la Diputación de Badajoz, pero 12 días ya el nombramiento, justo después, esos 12 días, de que Pedro Sánchez recuperara la Secretaría General, es decir, como si hubiesen mantenido el puesto Uh -huh. parado hasta ver quién era el jefe, a quién tenían que hacer la rosca o a quién tenían que agradar. Tenemos la cuestión de que él se autodeclara como no obligado a hacer declaración de la renta en España, cosa que no hay por dónde pillarla. Tenemos efectivamente implicación de cargos políticos, porque hay imputados, me parece que es en estos momentos, no recuerdo si son 4 o 5 cargos políticos, o sea, hay gente por todas partes. Tenemos el nombramiento del principal responsable, presidente de la Diputación de Badajoz, que justo después de encontrar hueco al hermano fue ascendido a secretario general del Partido Socialista en toda Extremadura. Hombre, yo creo que el 25 va a ir fino, para el hombre. Hombre, desde luego, y además hay que recordar que en uno de los últimos autos que emitió la juez Beatriz Viedma, además para darle un tirón de orejas a la Fiscalía, lo dejó muy claro. Hay que recordar que la Fiscalía ha intentado que David Sánchez no vaya a declarar el día 9. Ya. Dijo que es que no había ningún indicio, que es que estaba todo basado en suposiciones y que no veía nada con algún tipo de ilícito penal, ¿no? Y claro, la juez Beatriz Viedma le dijo, pero ¿qué me está contando usted? Para empezar, primero, cuando a alguien se le imputa, lo lógico es que venga a declarar. Y esto no es que sea David Sánchez o no David Sánchez, que viene aquí todo hijo de vecino. Al que le imputan viene cuanto menos a declarar, que además, por otro lado, cabe decir que es una oportunidad de defenderse, que es que tampoco es que sea algo, si tú no tienes nada que ocultar, vas, desmontas lo que te digan con pruebas, sales de allí y dices, pues mire, he presentado esto y no tengo nada. El problema de toda esta gente es que no tienen nada que demostrar. Y eso se lo recordó la juez Viedma, que además le dijo a la Fiscalía que, hombre, que eso de actuar como abogado defensor de David Sánchez, pues que quedaba un poquito feo, ¿no? Pero también le explicó muy bien que no ella, sino la UCO, no los periodistas, sino la UCO, habían estado investigando y lo que habrían concluido es que
no sabían especificar a qué se dedicaba este señor. Porque si te dan un cargo, pues por lo menos trabaja, ¿no? Pero es que no sabían identificar qué era lo que hacía este señor en ese cargo, primero de coordinador de conservatorios y después de jefe de artes escénicas. También le recordó que llamaba la atención que un alto cargo de alta dirección no tuviera despacho y que casualmente se lo montasen justo cuando sale a la luz la denuncia, ¿no? Hombre, pues ¿qué te quiere? ¿Qué quieres que te diga? Es un poquito sospechoso. Y luego, por no hablar del tema del teletrabajo, de lo que tú decías, de no pagar impuestos en España. Es que esto, el que fuera director de la agencia tributaria, Ruiz Jarabo, lo dejó muy claro. ¿Cómo que no tienes que declarar? ¿Cómo que no tienes que pagar impuestos en España? Si tu actividad principal está en España, tienes que pagar en España. Pero además, en toda esta trama ha salido a la luz correos del jefe de recursos humanos de la Diputación de Badajoz, que le consulta a Hacienda y le dice, oiga, este señor tiene que pagar, no tiene que pagar. Y lo que le dice Hacienda y lo que este señor de Recursos Humanos le transmite a David Sánchez es, me dicen que sí, que como tu actividad está en España tienes que pagar. Y sin embargo, no pagó. Con lo cual, aquí yo creo que hay bueno, una serie de indicios que se lo van a poner muy complicado en este inicio de 2025 y bueno, pues veremos a ver qué es lo que declara, si declara y no se niega a declarar, que bueno, veremos a ver. Claro, luego además, esto de investigar, el problema que tienes es que te empiezan a mirar todo el expediente y salen cosas que tú no esperabas. Claro, ahora ya no se está hablando de un enchufe, se está hablando de dos, porque hay que recordar que esta persona entra como coordinador de los conservatorios de música de Badajoz, que hay que recordar que sí, tendrán dos nombres, pero es el mismo conservatorio dividido en dos inmuebles que están separados por 100 metros, que tócate las narices con la labor de coordinador, cuando eran distintos cursos de una misma formación. Pero bueno, independientemente de eso, entra con ese cargo. Pero es que luego resulta que en el año 22 se le asciende a jefe de artes escénicas, un cargo que no tiene nada que ver y que ya tiene una dependencia orgánica de la Junta de Extremadura, etcétera, Diputación de Badajoz, lo que ellos quieran. La cuestión es que es otro cargo totalmente distinto. Y ya ha interceptado la UCO también los correos en los cuales dentro de la Diputación de Badajoz dicen, oigan, esto es un cargo totalmente distinto, tenemos que hacer una convocatoria y que entren aspirantes nuevos. Y ellos mismos dan la solución para saltarse la norma, que dicen, pero esto ya es de locos, vamos a hacerlo camufladamente, decimos que es una reforma. ¿Cómo que una reforma si es otro cargo? Pero es que además esto, que parece que lo estamos diciendo de forma exagerada, no, es que la UCO lo dice tal cual, o sea, es que se interceptan los correos en los que ven la manera de poder cambiarse, camuflarlo como un simple cambio de nombre para no tener que sacarlo a concurso. ¿Por qué no lo quiere sacar a concurso? Ay, porque entonces no es para él el puesto. Es que de verdad es tan burdo todo que yo creo que todo esto está pasando un poco más inadvertido, porque al final, claro, tenemos tanta corrupción en el Partido Socialista que esto, pues bueno, queda un poco en segundo plano, ¿no? Con todos los ministerios implicados, con Begoña Gómez, con todo. Pero desde luego que este caso es escandaloso. Y luego, por no hablar de que en el primer puesto, el de jefe de conservatorios, hay que recordar que se crea este cargo cuando era totalmente innecesario, tan innecesario que cuando se lo dicen a los responsables de los conservatorios, le dicen, oiga, bueno, pues si lo hacen, bueno, yo muy bien, se lo agradezco, pero vamos, que si a mí me dice que necesito, yo prefiero que me den un profesor de piano o alguien que abra la biblioteca más horas. Un profesor, Sandra, acompañante, ni siquiera el principal. Sí, ni siquiera el principal, efectivamente. Pero vamos, no pidieron el del organillo y los churros de milagro. De milagro, sí. Y luego, por no hablar de que la responsable de cultura miente cuando de repente en una reunión con sindicatos el delegado de CESIF le dice, oiga, pero ¿esto por qué se va a crear? Y ella dice, no, es que me lo ha pedido el jefe del conservatorio. Jefe del conservatorio, que está el correo ahí donde le dice lo que acabamos de decir. No, quiero un acompañante de profesor de piano y alguien que me abra la biblioteca más horas. De verdad que en este caso es todo muy burdo. Yo creo que aquí hay mucha gente que va a tener que dar muchas explicaciones. El propio David Sánchez, por supuesto, pero también y sobre todo, insisto, está responsable de cultura y el presidente de la Diputación de Badajoz, que otro capítulo merecería el análisis de por qué ahora pues parece que en Ferraz se lo quieren cargar, ¿no? Porque ahora, como yo digo, la declaración es el día 9, el día 11 tienen primarias y a priori parece que la candidata de Pedro Sánchez es la rival. Ahora sí. Bueno, no entraré yo en eso, que soy muy respetuoso de otro tipo de cuestiones, pero vamos, si tiene pinta de que el ansia de cargárselo no tiene nada que ver con esto, sino que, oye, la vida es la vida, hay veces que te llevas bien, hay veces que te llevas mal, y parece que después de inmensos favores, pues ahora va y resulta que están a malas por otros factores. Pero bueno, oye, una última pregunta. Espérate tú, y te lo quiero preguntar, que esto no acabe en otra cuestión, porque claro, por el camino para intentar justificar la posición fiscal indefendible de este señor, de David Sánchez, claro, se emite por parte de la agencia tributaria un informe anónimo, esto no ocurre nunca, con mediación de un cargo político, esto no ocurre nunca,
y se envía a sede judicial sin querer dar los nombres y diciendo que la ley de 2015 y RPF dirá lo que sea, pero que tú consideras que lo ha hecho de maravilla y no das ni un argumento de por qué, ni una justificación, ni un dato nuevo de ingresos que aclare que tenía otra fuente principal y por tanto lo que fuera. No hay nada. Simplemente dice, o sea, les falta poner, oye, que me han dado orden de enviar esta porquería y aquí te la mando o se la mando, señora juez. ¿Esto puede acabar en un jaleo judicial para Hacienda? Hombre, desde luego que pintar pinta que sí, y si no que me lo expliquen. O sea, quiero decir, yo aquí hay cosas que no entiendo. Primero, lo que tú dices, estamos hablando de un informe anónimo, después ya se transforma y salen a la luz los nombres, pero al final yo veo que la ley dice una cosa, pero digo otra. Bueno, pues tendrán que responder. Por cierto, y en este sentido sí que es importante remarcar que estas 3 personas responsables de Hacienda a nivel autonómico que estuvieron implicadas de una u otra forma en ese informe anónimo que se envía para respaldar toda la actuación de David Sánchez, van a tener que declarar ante la juez Viedma el día 8, un día antes de que lo haga el hermano del presidente del gobierno. Así que bueno, pues por eso digo que va a ser una primera semana de enero muy intensa. Bueno, pues veremos a ver qué sale de ahí, pero sobre todo recordar que esto no es una invención de nadie, que la jueza lo ha dejado muy claro, que este señor está imputado por 5 delitos, y que hay unos informes de la UCO, porque al final la excusa del Partido Socialista siempre es la misma, ¿no? Los medios, la fachosfera, los bulos. No, es que estamos hablando de informes de la UCO, de 56.000 correos intervenidos, 56.000 los que han tenido que estudiar. Sí, algunos de hecho estaban borrados y los han tenido que sacar volcando el servidor. Sandra, qué un placer. A ver si le traen carbón los Reyes Magos alguno en esta citación judicial. Hablamos ya la semana que viene después de Reyes a ver qué ha pasado. Venga, fenómeno, Sandra, un beso. Hasta luego, feliz año a todos.